Soy Amel Rubio, bióloga, profesora universitaria, trabajo para la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa y estoy encantada y agradecida a Héctor y a Sandra que me hayan invitado para charlar un poquito sobre lo que es el Corredor Biocultural del Jaguar en el sur de Sinaloa, específicamente en el área de San Ignacio. Bien, pues como pueden ver, estamos transmitiendo de un espacio cerrado por las condiciones en las cuales estamos viviendo ahorita. Estamos lamentablemente en una contingencia de salud. Estamos amenazados por el famoso virus COVID, que es una realidad, lo sabemos. Y pues bueno, estamos ajustándonos a las condiciones que nos permite para seguir con nuestra vida cotidiana. Y pues bueno, estamos aquí con mucho gusto en este mes de mayo, mes de la biodiversidad, mes donde diferentes instituciones educativas, conservacionistas y de divulgación científica celebran la biodiversidad mexicana. Es un gusto y pues bueno, vamos a platicar un poquito sobre esto. ¿Cómo empieza esta historia de los jaguares en Sinaloa? O quizás lo más propio sería decir cómo empieza a salir o cómo empieza a darse a conocer en estos últimos años. Porque siendo justos hay que reconocer a investigadores anteriores que estuvieron trabajando en la sierra de Sinaloa. Por ejemplo, no podemos omitir a Leopold, el gran conservacionista estadounidense que hizo estudios muy interesantes en nuestro país, y por allá alrededor de los años 50 sale su obra Fauna de México, donde hace una descripción pues para mí espectacular cuando voy y abro esta magnífica obra. Que es un referente para los que hacemos estudios de vida silvestre, porque ahí viene justamente descrito grupos o especies que son emblemáticas para nuestro país. Podríamos hablar en términos generales de mamíferos, especialmente podríamos hablar de los carnívoros, y de los carnívoros pues nos vamos a los felinos, ¿no? Cuando yo empiezo a estudiar el jaguar, por allá hace más de 10 años, y para ser precisas, déjenme decirles que fue en el 2006 cuando empieza esta inquietud de empezar a trabajar con el jaguar. En ese entonces, en el 2006, estaba yo en el Instituto de Ecología de la UNAM, en unos trámites que tenían que ver con mis estudios en esa casa universitaria, y en ese momento se acerca el doctor Cuauhtémoc Chávez y me dice: oye, Yamel, en Sinaloa hay jaguar. Y pues yo tenía algo de idea porque mi esposo es de San Ignacio, y obviamente cada verano, cada Semana Santa, y cotidianamente yendo a San Ignacio, nos dimos por enterado que efectivamente sí, por ahí estaba el jaguar, o el tigre, como en ese momento le llamaba la gente de las comunidades de San Ignacio, que hoy todavía le llaman así, pero ya es más común escuchar el jaguar. Y bueno, después de confirmar a través de entrevistas, de evidencias que me proporcionaban algunas personas, sobre todo algunos cazadores, que debo aclarar, cazadores que hoy en día puedo decirles que conservan, que promueven la conservación no solamente del jaguar, sino del entorno, y eso nos da mucho gusto. Saber que en este caminar de investigación, de docencia, pues también nos vamos encontrando con personas que se adicionan a esa parte que es fundamental, que es la conservación. Bien, pues en el 2008, por instrucciones del doctor Rodrigo Medellín, un investigador muy reconocido, muy admirado por nosotros en Sinaloa, él ha estado en San Ignacio, ha estado durmiendo, vaya, en la comunidad del Carmen, que es el punto focal de donde nos distribuimos a hacer las investigaciones para San Ignacio.
Bien, por instrucciones de él y queriendo tener una evidencia fuerte y tangible, nos dice, ¿sabes qué? Llévate estas cámaras, ponlas en campo y tráenos la evidencia real, actual, de que hay jaguar en San Ignacio. Y si es así, pues San Ignacio, Sinaloa, entra a un proyecto nacional muy, muy importante. Este proyecto es el Censo Nacional del Jaguar, el primer censo que se hizo en el año 2010, esto bajo la coordinación de la UNAM y del doctor Rodrigo Medellín y el doctor Gerardo Ceballos y por supuesto también el doctor Cuauhtémoc Chávez. Y en ese entonces también se adiciona uno de nuestros amigos y colegas muy importantes para los proyectos que hemos desarrollado, que es Horacio Bárcenas. Bien, en el 2008 obtuvimos las primeras imágenes. Estábamos felices porque tuvimos suerte de principiante. Y claro, esta suerte que sí, efectivamente es suerte, pero va acompañada también por estudio, por disciplina y por una confianza en lo que queremos hacer y luego por lo que estamos haciendo. Fuimos y pusimos las cámaras por ahí en San Ignacio, en algunos cerros, en algunos aguajes, esto con la ayuda, por supuesto, de los pobladores en ese momento. Nos dieron idea por dónde pasaba el jaguar. Pusimos las cámaras todavía eran de rollo, eran rollos de 36 fotografías, entonces para nosotros era así súper importante programar las cámaras para optimizar la energía y los espacios en el rollo, ¿no? Solamente podíamos tener 36 fotos, entonces en esas 36 al menos queríamos una, aunque sea de jaguar. Y efectivamente pasaron los días, las semanas. En ese entonces yo estaba en México, venimos, las pusimos, me regresé a la Ciudad de México, volví por las cámaras al mes y eureka, estábamos felices porque empezamos a revelar las imágenes y lo primero que encontramos fue el flanco trasero, la parte trasera de un jaguar, la cola. Con ese cachito de jaguar estábamos felices, eran como las 11 de la noche, no cabíamos de gusto porque era la evidencia que necesitábamos para que Sinaloa ingresara a este gran proyecto nacional que iba a ser financiado por el gobierno federal y coordinado por la UNAM. Y pues bueno, nosotros como Universidad Autónoma de Sinaloa pues estábamos felices de empezar una alianza, una interacción que hasta el momento pues ha sido muy fructífera desde el punto de vista académico y sobre todo de relaciones humanas. Y pues bueno, seguimos revelando los rollos y de repente pues ya nos salen unos magníficos ejemplares, un macho, que en ese entonces decidimos ponerle Nacho por la región y por una persona muy importante también para el proyecto, don Ignacio, y en honor a él. Pero pues lamentablemente a Nacho, un jaguar hermoso, no lo volvimos a encontrar. Fue una vez y no más. Pero pues nos dio el elemento para, insisto, para ingresar a este gran proyecto nacional que fue el censo de jaguares y sus presas en el 2010. Y bien, a partir de aquí pues viene otra etapa bien importante del proyecto, que tiene que ver con la socialización de los resultados y bueno, ¿para qué sirven? Porque esa era una de las cuestiones cuando iniciamos el censo en San Ignacio. La gente preguntaba, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve esa información? ¿Para qué la queremos? ¿Cómo me beneficia? Y bueno, nosotros le pedimos a la gente que nos diera tiempo, que después de tener los resultados, de organizarlos, pues se los íbamos a llevar a enseñar. Por principio para eso iban a servir, para que conocieran la riqueza de la fauna de San Ignacio, porque no es lo mismo que te la platiquen a que tú la veas a través de imágenes que sabes que son inéditas, que son de esos espacios por donde quizás tú caminas o tu papá, o que tú ves a lo lejos y de repente piensas que no hay nada y resulta que en esos cerros, en esos espacios, pues hay un mundo de animales tan maravillosos en los que cohabita el jaguar, el puma, los venados, los pécaris o cochis jabalí, las liebres, los zorrillos, en fin, una serie de animales que
que sorprendieron a muchos, y por supuesto a nosotros como biólogos también. Para nosotros fue maravilloso redescubrir la fauna desde esta perspectiva, ¿no? Los videos, las fotos en campo. Bien, pues entonces a partir del 2010 a finales, el 2011, el 12, anduvimos en diferentes comunidades a lo largo de San Ignacio mostrando las imágenes. Parecíamos un poco así como esos cinitos que van de comunidad, incluso los muchachos decían que parecíamos húngaros, pero bueno, era bien interesante porque iba la maestra Ángeles Cruz, encargada del Departamento Educativo de Acuario Mazatlán, que es otra de las instituciones aliadas bien importantes para el proyecto. Ella, su equipo de Acuario, por supuesto mis estudiantes, nos dimos a esa tarea de ranchear, vaya, y la gente maravillada de observar y sobre todo de ver que el jaguar estaba coexistiendo, no voy a decir conviviendo, pero sí coexistiendo en esos espacios de San Ignacio. Y eso nos sorprendió muchísimo. Y claro, nosotros también tratamos de empezar a sensibilizar a las personas de la importancia de conservar el jaguar como una especie emblemática, como una especie muy importante desde el punto de vista ecológico y cultural. Era un poco difícil porque cuando nosotros empezamos a hacer los estudios de jaguar, pues la gente decía que por qué íbamos a promover la conservación de una fiera, de un animal que atacaba el ganado y que incluso atacaba a los seres humanos. Situaciones que de repente pues a nosotros como biólogos nos cimbraron y nos pusimos a pensar cómo vamos a entrarle a esto, ¿no? Es una especie en peligro de extinción, urge promover su rescate, ayudar a que sus poblaciones aumenten, pero con una situación así pues era un tanto difícil. Entonces empezamos a idear, y sobre todo con el apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con el apoyo de ellos, el apoyo económico y también técnico, y por supuesto la UNAM, y en ese entonces pues la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar empieza también a apoyarnos, encabezada por el doctor Gerardo Ceballos, y empezamos con una serie de talleres de educación ambiental, acciones de información, acciones de divulgación, y bueno, en este caso la CONAM en el 2014 nos dio un fondo para que iniciáramos con un proceso para sentar las bases de un corredor biológico y ecoturístico del jaguar, en este caso. Era un momento para nosotros así bien interesante porque era hacer cosas nuevas. Ya no se trataba de ir a campo, poner cámaras y saber si están. No, ahora lo que necesitábamos era saber cómo la gente de las comunidades de San Ignacio observaban al jaguar, cómo lo percibían y si ellos tenían alguna idea de que si esta especie podía ayudarles o no. Pues es el verano del 2014 cuando inicia esta segunda etapa del proyecto de ecología y conservación del jaguar, y justamente con el apoyo de la CONAM y de otras instituciones empezamos a trabajar, a organizar todo este proceso para sentar las bases del corredor biológico y ecoturístico del jaguar en el sur de Sinaloa, específicamente en San Ignacio. Esto no lo hicimos solo, obviamente no hubiéramos podido hacerlo nosotros solos como UAS, para nada. Aquí el apoyo de las autoridades municipales fue fundamental, de las autoridades locales como los síndicos, los comisariados y las organizaciones locales. Fue fundamental, si no, no hubiéramos logrado esta gran participación que tuvimos de alrededor de 20 comunidades que se encontraron en diversos foros, 3 para ser exactos, un foro en la cabecera municipal, otro en la estación científica en la Comunidad del Carmen y un tercer foro en Coyotitán. Aquí Cobaes nos proporcionó las instalaciones. A estos 3 foros acudieron personas de las comunidades, llámese ama de casa, productores, ganaderos, campesinos, profesores, estudiantes, diferentes perfiles.
y todos con esa inquietud de conocer, evidentemente, si había jaguar o no, conocer las fotos, las imágenes, las experiencias que habíamos acumulado para ese entonces como grupo de trabajo. Pero sobre todo porque el hablar de un corredor ecoturístico les llamaba mucho la atención, porque empezaban ellos a relacionar ese beneficio de tener al jaguar con respecto a promover una actividad de turismo responsable. Entonces la gente acude y en estos foros se hace una consulta. Esta consulta nos da como resultados cuáles son las preocupaciones, cuáles son los intereses de todos y cada uno de los actores que estuvieron participando. De tal manera que bajo un proceso de organización de la información se definieron 3 grandes estrategias para implementar a corto, mediano y largo plazo, dependiendo de los objetivos que estemos abordando. Estas 3 estrategias fueron, obviamente, la de ecoturismo en primer lugar, en segundo lugar la de conservación y una tercera estrategia denominada participación comunitaria. La primera, que tiene que ver con el turismo, pues esa tuvo una cantidad de objetivos. Entre los objetivos que se plantearon en estos foros fue promover la actividad turística. Claramente ese fue de los primeros objetivos que las personas plantearon. ¿Por qué? Porque a través del turismo sustentable o del ecoturismo se puede conservar, pero también se pueden beneficiar las comunidades locales. Esto es un hecho. Hay diferentes países como el nuestro que están generando espacios de conservación, espacios de coexistencia entre la vida silvestre, las comunidades y el turista. Y eso pues es de beneficio múltiple. Uno, pues la gente ve a los recursos naturales desde otra perspectiva, los conserva. Primeramente puede ser por una situación ética, que es muy válido y yo pienso que es lo primero, pero también es bien importante que haya un interés, porque la gente tiene que encontrarle un sentido a la conservación. Siempre lo he creído así, lo creo. ¿Por qué conservar al jaguar si es un depredador? Podría surgir la pregunta a estas alturas. Bueno, porque el jaguar es una especie clave, mantiene el equilibrio de los ecosistemas, es un depredador tope, mantiene a raya a otros depredadores, incluso otros carnívoros como los coyotes, que en algún momento pueden ser especies plaga, o los pécari o cochijabalí, que pueden generar en algún momento dado bajas en la producción de los señores que producen maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces es una especie muy importante. Mientras el jaguar esté en los bosques, tengamos la tranquilidad, tenemos un seguro de vida, un seguro de servicios ambientales. El día que perdamos los grandes depredadores, especialmente el jaguar, pues entonces sí tenemos que preocuparnos. Y bueno, en estos momentos sabemos que el bienestar humano depende del bienestar de los ecosistemas. Tenemos que darle la valía, tenemos que proteger nuestros recursos, porque ciertamente nos dan de comer, nos dan cobijo, nos protegen incluso de enfermedades emergentes en un momento dado, pero sobre todo nos dan esa paz, esa tranquilidad. No nos olvidemos, somos parte de la gran familia de la vida, somos una especie más, necesitamos de la naturaleza no necesita del hombre, no necesita del Homo sapiens, en cambio nosotros sí necesitamos de ella. Entonces el ecoturismo es una actividad muy interesante porque puede ayudar a conservar. Hay ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, en algunos países como Costa Rica, donde los señores productores de ganado durante el año, obviamente, pastorean, producen a través de su ganado, pues producen leche, carne, etcétera, pero también han adicionado otro componente a esta producción, es la conservación del jaguar. Esos ranchos ganaderos en determinada etapa del año se convierten en ranchos de turismo sustentable, donde
llegan turistas nacionales e incluso internacionales a conocer el hábitat del jaguar, de este gran depredador. Recuerden, estamos hablando del Panthera onca, del felino más grande y poderoso de América. Entonces, sentirse, caminar en sus bosques, en sus espacios, es algo maravilloso. Y aparte, pues sabemos que si el jaguar está ahí, jamás nos va a atacar. O sea, que nos quede bien claro, el jaguar no ataca. No hay en todo México una estadística que diga que el jaguar ha atacado. Claro, tenemos que aclarar, las especies, que puede ser el jaguar, el puma, el venado, todos se defienden ante la agresión de un elemento, en este caso generalmente es el hombre. Entonces pueden defenderse, pero el jaguar no está ahí como la fiera que está esperando que pase una persona, no. Eso nos queda clarísimo. Tenemos más de 10 años en campo, en Sinaloa. Tenemos, yo toda mi vida de bióloga he andado en campo. Tengo más de 26 años trabajando en campo y jamás hemos tenido una situación de riesgo por un depredador, por un felino como el jaguar, el puma u otro. No, los animales estos son evasivos, lo que menos quieren es estar en presencia con humanos. Bien, pero les decía, es maravilloso poder saber que por donde vas caminando o por donde voy caminando está el jaguar, ¿sí? Una especie que para los antiguos mexicanos representaba la conexión entre los dioses y lo terrenal. Recuerden ustedes que los guerreros más valientes eran designados como guerreros jaguar. Entonces, el jaguar representa no solamente belleza, representa valentía, representa poder, sabiduría, permanencia. Y bueno, esto lo tenemos nosotros en Sinaloa. Entonces, el Corredor Biológico y Ecoturístico en San Ignacio promueve el conocimiento del jaguar, de su hábitat, del resto de las especies que lo acompañan, pero sobre todo promueve la belleza de las comunidades, de las personas, esa capacidad que tienen de cobijar, de atender al turista. Por citarles un ejemplo, en noviembre del 2019 se llevó a cabo el Congreso Internacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, organizado por el CIAT, bajo la coordinación de nuestra amiga Carolina Ceballos, quien tuvo a bien presentar la propuesta del corredor como el sitio para que los congresistas visitaran, intercambiaran experiencias, enriquecieran su conocimiento en Sinaloa y qué se hace con respecto a educación ambiental y conservación. Para nosotros fue de mucho agrado y mucho orgullo saber que íbamos a tener la visita de los congresistas. Obviamente San Ignacio, las comunidades de Cabazán y el Carmen sobre todo, incluso San Javier, estaban muy contentos, se pusieron en su mejor ánimo. Cabazán, cuando la gente llega y observa el Museo del Jaguar, cómo son atendidos por la señora Cornelia y por Mónica, pues fueron maravillados. Cuando ven la plazuela, esa iglesia, ese templo maravilloso de origen jesuita, de uno de los más antiguos, entiendo, del noroeste de México, es una joya. La arquitectura de Cabazán, su gastronomía en el Mesón de las Misiones y bueno, y aparte la gastronomía que ofrece el resto de las personas que saben hacer platillos y que han visto en la venta del alimento una oportunidad para mejorar su economía. En la comunidad del Carmen, donde está la estación científica, pues también llegaron los visitantes, los congresistas, y se fueron encantados porque desde ahí se tiene una perspectiva del paisaje y desde ahí se les decía a las personas, a los visitantes, todos estos cerros que ustedes ven son hábitat de jaguar, forman un corredor biológico. Y bueno, explicar lo que es un corredor biológico, que son áreas de conexión entre sitios que pueden estar conservados y que bueno, estas áreas de conexión permiten que las poblaciones de los animales se muevan, en este caso el jaguar. Bueno, en la estación científica, pues ahí hicieron senderismo, hicieron interpretación ambiental,
Todo esto con el apoyo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de Guadalajara y voluntarios por la conservación. Y claro, por supuesto, con el apoyo de las personas que habitan la comunidad del Carmen. Entonces, estas personas se fueron encantadas. El cierre del congreso fue justamente esta visita a este corredor biológico y ecoturístico del Jaguar, o corredor biocultural, como también le estamos llamando. Es una manera más sencilla, porque hablar de la parte biocultural pues implica los elementos culturales, los elementos que dan identidad para San Ignacio. Puede ser desde las iglesias, la arquitectura, las leyendas, etcétera. Pero si hablamos de la identidad natural, pues el jaguar. El jaguar se ha convertido en un elemento de identidad, un elemento que aglutina intereses no solamente de biólogos y conservacionistas, sino también de aquellas personas que han visto en el jaguar y que están viviendo un beneficio. Por citarles otro ejemplo, el Museo del Jaguar está recibiendo al año más de 1,000 visitantes. Generalmente son colectivos de estudiantes de diferentes niveles, puede ser desde el nivel universitario, preparatoria o secundaria, llegan, y en este ir y venir de estos grupos, pues bueno, de alguna manera están contribuyendo a mejorar las economías locales, porque consumen en las tiendas, consumen en los restaurantitos, a veces dejan donativos para el Museo del Jaguar. El museo no cobra absolutamente nada, es un proyecto comunitario. Se tienen algunos beneficios puntuales de donatarios, pero todo el que visite el Museo del Jaguar lo puede hacer libremente, y claro, sería fabuloso también que den su donativo. Entonces la gente se va muy contenta, y los que están en casa pues se quedan contentos, porque pues de alguna manera se mueve la economía local, da un poquito. Entonces el jaguar está convirtiéndose en un elemento de atracción, y nosotros como grupo de trabajo estamos muy orgullosos, muy comprometidos con San Ignacio, con Sinaloa y por supuesto con México, porque estamos trabajando por una especie que es el Panthera onca, pero también estamos trabajando con otras especies que están en riesgo, como es la guacamaya verde, como son los pericos, los loros, que están en peligro de extinción y que urge también conservarlos. Y la conservación, insisto, da para todos. La clave aquí es conocer lo que tenemos, estudiar las potencialidades, y bajo un buen marco de aprovechamiento podemos generar beneficios locales, beneficios para las amas de casa, para las personas que ofertan u ofrecen, decíamos, alimento u otros servicios. Entonces, yo creo que la conservación es una gran oportunidad para San Ignacio, para el sur de Sinaloa. Tenemos escenarios maravillosos, tenemos personas, tenemos un bagaje cultural que tenemos que saber cómo aprovecharlo en beneficio de las personas y para las personas, y por supuesto para nuestra biodiversidad. Muchas gracias.